Hola amigos de YouTube, este video es muy importante para el sector empresarial, ya que en medio de la crisis económica y de salud que ha generado el COVID-19 o el coronavirus en nuestro país, parte del sector privado esperaba que las autoridades competentes declararan una contingencia sanitaria. Es bien importante mencionar esta palabra de contingencia sanitaria porque a través del video nos vamos a dar cuenta cómo una palabra cambia con respecto a otra. Pero bueno, eso ya lo veremos. Adelante. La declaración de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor puede confundirse con la contingencia sanitaria, contemplada en la ley laboral, pero no son lo mismo. Aquí radica la diferencia entre las palabras emergencias y contingencia sanitaria. Pero antes debemos definir qué significa emergencia sanitaria. Aquí el diccionario menciona que es un suceso inesperado en el cual a un residente le sucede un estado inesperado, el cual puede atentar a su integridad física o psicológica. Es un estado de urgencia. La persona debe de atenderse de inmediato. Esta atención será diferente dependiendo del suceso. A veces se podrá solucionar y otras veces deberemos recorrer a la ayuda externa, pudiendo ser recomendado el traslado al hospital del residente. Por otro lado, la contingencia se define como un evento que es probable que ocurra, pero del cual no se tiene la certeza de que vaya a ocurrir. Una contingencia es por lo tanto un suceso posible, con mayores o menores probabilidades de ocurrir. Por esta razón se dice que las contingencias como acontecimientos que pueden ser tanto espontáneos como provocados, ya que no están previstos. Vamos a ver los fundamentos de la ley. Dice aquí que bajo la Ley Federal del Trabajo, en una contingencia, la parte patronal está obligada a pagar un salario mínimo al día, hasta por un mes, a modo de indemnización. Y esto está fundamentado en el artículo 42 bis, que se nos envía al 429 y al 427. Pero es bien importante hablar de que es una contingencia, y esta contingencia no es lo que está ocurriendo ahorita en México. Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 42 bis que en los casos en los que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429 fracción cuarta de esta ley. Entonces, si nos vamos al 429, establece que se observarán las normas siguientes, que si se trata de la fracción 7 del 427, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Es importante aclarar que este pago que va a realizar el patrón a su trabajador tiene el carácter de indemnización. No es propiamente un salario, es una indemnización. Vayámonos a ver lo que dice el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí menciona que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. Y la fracción 7, que es la que nos interesa, menciona que la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente solamente va a aplicar en los casos de contingencia sanitaria y no de emergencia sanitaria. Pero tenemos que hasta el día de hoy, 1 de abril, en las conferencias diarias, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sigue declarando emergencia sanitaria por el coronavirus. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando es una emergencia sanitaria? En emergencia sanitaria, que es hoy en día la situación de México,
el patrón debe cubrir completamente el salario, es decir, pagar íntegramente el salario. Así que los trabajadores deberán recibir su salario íntegro. Y esto aplica, como lo hemos estado mencionando, que es una emergencia sanitaria lo que estamos viviendo. Bueno, entonces, ¿qué alternativas tenemos para esta emergencia sanitaria en cuanto al pago de salarios? Bueno, podemos en primera opción disminuir el salario a los trabajadores previo acuerdo entre las partes. La segunda opción sería realizar home office o teletrabajo. También podemos trabajar unos días y descansar otros a los trabajadores. Adelantar las vacaciones, pedirle a los trabajadores que disfruten sus vacaciones pendientes, otorgar permisos sin goce de salario y reducir la jornada laboral. Estas son unas de las opciones que podemos utilizar en esta emergencia sanitaria. Bueno, en resumen de la anterior, nuestra opinión es que si se hubiera declarado una contingencia sanitaria por parte de las autoridades competentes, las empresas podrían suspender la relación laboral pagando únicamente una indemnización equivalente a un día de salario mínimo por cada día que dure la contingencia, sin que ésta exceda de un mes. El día 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación se publicó lo siguiente, que el Consejo de Salubridad General, el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad COVID-19, señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia. Hay empresarios, abogados, laboristas que dan por ende que la publicación anterior era lo que estaban esperando para poder aplicar la indemnización de un día de salario mínimo. Ellos estaban seguros de que iba a haber una contingencia, pero hasta por un mes. Sin embargo, nuestra opinión es diferente, ya que como se declaró una emergencia sanitaria y no una contingencia sanitaria, y adicional a esto se le puso por apellido de fuerza mayor, plenamente en conciencia de evitar lo previsto en el artículo 427, que ya lo hemos mencionado. Creemos nosotros firmemente que la acción del gobierno actual no era el propósito de esta legislación, por lo que habrá quizá abogados, contadores y empresarios que lo peleen en los tribunales. Sin embargo, en nuestra opinión profesional, recomendamos a nuestros clientes no ampararse bajo este artículo de la Ley Federal del Trabajo para efectuar la indemnización prevista en el 429, fracción 4. Conclusión, entendemos que el sector privado está necesitado de apoyos y beneficios por esta crisis. Sin embargo, nuestra recomendación es no realizar reducciones de salarios sin un acuerdo mutuo entre patrón y trabajador y que estén asesorados por especialistas en la materia para llegar a un acuerdo y no se perjudique ni al trabajador ni al patrón, porque con esta crisis pues ahorita están impidiendo que ciertos negocios sigan trabajando, y entonces ¿cómo es posible que por un lado les pidan que cierren sus negocios pero que paguen su salario íntegro y que sigan pagando cuotas del IMSS? Entonces esto es prácticamente para algunos imposible, y como un principio de ley es que nadie está obligado a lo imposible, pues sería cuestión de platicar y negociar entre las partes para llegar a un acuerdo. Ver nuestro video, espero que sea de mucha ayuda para ustedes, y si es así, por favor compartan el video, súbanlo a sus redes, al Face, no dejen de suscribirse, darle like y nos vemos para el siguiente video.